Hola, merhaba, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal, Ale Comenta Series Turcas. Este video es por el cuarto episodio de la serie Abby. Es un episodio súper emocionante. Ahora sí puedo decir que ya me enganché con la serie, está buenísimo. No te pierdas el repaso que voy a hacer de todo lo que sucedió con mis opiniones, por supuesto. Gracias. Y aquí estamos ya con el cuarto episodio. Recordamos que el tercer episodio terminó, que Charla se sentía mal, estaba como descompuesta cuando llegan los hombres de Behram disparando en el puerto y ella ve la foto de ella con Behram en su graduación y ella va tambaleando y cae desmayada. Este cuarto episodio comienza cuando uno de los hombres de Behram, que es Firat, levanta esta foto y levanta también otros documentos que están por allí y se lleva todo. Entonces cuando vuelve Doan, Yilmaz y Fikret, que fueron a perseguir a esos hombres, encuentran a Chala en esas condiciones y se dan cuenta que ella está herida de bala. De hecho, cuando fueron a perseguir a los hombres, a uno sí lo logran atrapar y por supuesto Doan le pega y todo para que hable, no habla y lo llevan a la policía. Como dije, Chala está herida de bala en un brazo. Doan decide llevarla a la mansión porque no quiere ir al hospital para no levantar, no sé, rumores y que todo esto pueda empañar el caso que está llevando para sacar a Melek de la cárcel. Ya en la casa hay una escena que Doan la está curando a Chala y ahí tienen como una discusión porque él la trata como, dice que es como una niña, como que se queja mucho y hace un comentario como los de tu generación, como que fueran más débiles. Entonces ella dice como si no hubieran pasado cosas difíciles y ahí tienen ese intercambio, siempre un poco como que él la trata siempre más como una niña y ella que se enoja, pero bueno, tienen ahí un lindo intercambio a pesar de que es una especie de discusión. Eh, Lamia Sultán no está para nada contenta con esto que están en un cuarto solos. Sabemos que Lamia Sultán, la hermana de Tahir, es muy apegada a las tradiciones como su hermano y no le agrada mucho que estén solos. Bueno, empieza como a hablar con las otras mujeres sobre esto y que ella sospecha que a Doan le gusta a ella. De hecho, Sadet como que se emociona, le dice, ¿crees que él está enamorado? Un poco como que le empiezan a hablar todas como que hay algo entre ellos dos. Lo que Lamia quiere hacer es investigarla a Chala, porque ya que ella está ahí, como que entra demasiado a la mansión, ella va a investigar todo su pasado y su presente. Behram, a su vez, que está en sus oficinas, está contento con Firat porque logró encontrar la foto que él tanto temía que Doan viera. Pero resulta que ahí se entera, Firat le cuenta que hay un hombre de ellos que está preso, que Chala resultó herida y Verán también se da cuenta que falta otra foto, que Firat no la recuperó. Entonces ahí enfurece, primero le dispara al hombre que le disparó a Charla, dice, ¿dónde le disparaste? Que fue sin querer, por supuesto. Entre los disparos resultó herida, pero bueno, igual le dispara a ese hombre en el brazo. Después a Firat le pone el arma en la cabeza porque está furioso por estas otras cosas que pasaron, de esa foto que quedó y de que un hombre estuviera preso. Pero Firat le jura ahí con el arma en la cabeza que para él Behram bueno, lo máximo, que él le debe todo. Se ve que Behram captó unos cuantos chicos con necesidades y solos y bueno, un poco como que se aprovecha de eso y los tiene bajo su ala, su protección, pero también los usa. Eh, Sinan, cuando se entera del tiroteo que hubo y todo, él empieza a decir como que él quiere matar a Behram y se hace como... Sinan es maravilloso ese personaje. Las idas y las bajadas, idas y venidas que tiene, fabuloso. Se hace el malo y vamos a matar y vamos a vengarnos. Y Doan como que lo mira un poco, le dice, hermano, tranquilízate, pero no lo toma muy en serio a Sinan cuando se hace el malo. Chala enseguida intercede, como qué van a hacer, no sea cosa que vayan a matar a Behram, y empieza a hablar de que la ley, que qué importante es que hay que seguir la ley y que pueden perjudicar a Melek. Sale por ese lado, pero en realidad tiene miedo de que le hagan algo a Behram y quiere saber qué le van a hacer y está ahí como siempre chismoseando. Bueno, llegan Yilmaz y Fikret y le cuentan a Doan que el hombre no habló, negó tener ningún tipo de relación con Behram y Fikret le entrega a Doan la foto esa famosa que había quedado, que no la habían recuperado, se la entrega.
Y ahí otra vez Doan vuelve a mirarle, mirar a Chala. Chala que le tiembla las piernas porque no sabe qué foto es. Y cuando la enfocan es una foto de Behram cuando era Verdán, cuando era joven, un señor mayor y un nene. Igual Doan no sabe que ese es Behram de joven, menos que se llama Verdán. Digo, es un muchacho joven, nosotros sí sabemos que ese es Verdán. Y atrás tiene una frase escrita que dice: mi hijo está bajo tu cuidado, y firma Hussein Chemal Akinji. Entonces Doan le pide a Ilmaz que investigue a ese hombre, investigue qué es la vida de ese hombre. A su vez, bueno, Chala le pregunta, ¿qué es esa foto que he visto? O sea, está toda nerviosa, y Doan le dice, esta es la foto que vi antes del incidente. Dice, no sé quiénes son, pero evidentemente para Verán es lo suficientemente importante como para habernos disparado en el puerto. Chala habla con Didem por teléfono. Esta Didem, que la amiga flor de mentirosa y es malísima, porque la verdad, con la supuesta amiga que es Chala, es malísima. Y Didem le dice que no, que siguió a Sinan, pero que no encontró nada. No le dice nada de que los vio limpiando las huellas con Alté, no le dice nada que sacó fotos, nada. ¿Tá? Y Chala en ese momento le dice, bueno, te pido, que no sé qué, quédate cuidando a mi hermana porque yo voy a llegar tarde. A todo esto, Diden le manda a Sinan las fotos que capturó de ellos dos y les hace un chantaje y los cita a Sinan en una cafetería para formalizar el chantaje, digamos. Sinan se desespera, le cuenta al Ten y bueno, dice que entre los dos lo van a resolver. Tenemos, a ver, Behram habla con Chala, perdón, porque estoy siguiendo una guía. Behram habla con Chala y por teléfono y le cuenta que castigó a quien la hirió, y Chala pone una cara como diciendo, o sea, más violencia. Chala le pregunta quiénes son los de la foto, Behram le dice que no tiene importancia, que son cosas viejas, Chala no le cree y le dice que ella cree lo que piensa Doan, de que Behram tiene un problema con los Angelou que viene de antes y no tiene nada que ver con los negocios. Behram como que se enoja, dice ese que sabe, es un idiota, no sé qué, le pide a Chala que la siga protegiendo de Doan. Y Chala dice, a mí quién me protege de ti. Ella como que está en esa situación que se siente tironeada. Y Behram insiste con sus problemas y la quiere manipular de nuevo con lo que ella significa para él y ella y la hermana. Pero después le dice, furioso, le dice, ahora tu misión no es más Yilmaz, no desentenderte de Yilmaz, tu misión es no despegarte de Doan. Y entonces Chala le dice, te voy a proteger, te voy a seguir protegiendo por ahora, le dice. Entonces cuando cortan, Behram dice, estoy acabado. Pues se da cuenta que está perdiendo la protección de Chala. Después hay otra escena que le llevan una sopa a Chala para que coma, no sé qué, y ella le tiembla la mano cuando están con Yilmaz ahí en un estudio y ella le tiembla la mano, entonces Doan va y le va a dar de comer en la boca. Ay, que me pareció demasiado. Él es tan atento, este hombre, que nada, es como que se pasa de atento. Y ella como otra vez viene el tema de que no soy una niña chica, tiene esas mismas discusiones todo el tiempo. Pero bueno, él como que siempre la termina convenciendo, ella se siente halagada, o se siente cuidada, ¿no? Una chica que siempre estuvo sola, aunque protegida por Behram, pero como que se ve que en el fondo hay algo de tanto cuidado de Doan para ella, hacia ella, que como que se ve que un poco la conmueve. Bueno, Yilmaz dice que descubrió dónde está Hussein, que está en un asilo, entonces Doan quiere ir y Chala le dice yo voy contigo y se va con él, aunque Doan no quiere, Chala va con él. Tenemos a Behram que también va al asilo, entonces va al asilo porque Chala cuando hablaron, le dijo lo que Doan había descubierto, ese Tar Hussein, cuando le dice quién es este Tar Hussein no sé qué, ahí Behram se da cuenta y va al asilo, y cuando entra tiene un recuerdo de la cárcel que se ve que Hussein fue un hombre que a él lo protegió en la cárcel o que le enseñó a sobrevivir, entonces tienen ese recuerdo mínimo.
Y entonces agarra y se lo quiere llevar y el hombre no está bien, se ve que tiene Alzheimer, no está en buen estado y le dice, verdad, verdad, todo el tiempo lo llama por el nombre verdadero y él le dice, no grites, no me digas así, por favor. Y le cuenta, le dice, están los Angelou, están detrás nuestro. Entonces el hombre no quiere saber de nada con que se lo lleve, entonces grita, entonces él no sabe qué hacer y le dice, si llegan a venir, no les tenés que contar nada de nosotros ni de mí, y el hombre sigue gritando, verdad, verdad, entonces se da cuenta que este hombre que no está bien, imposible que se quede callado, y justo ve por una ventana que Doan y Chala llegan, entonces decide ahogarlo con una almohada. Y Behram, sinceramente, es flor de actuación, porque te das cuenta de que lo está haciendo, obviamente, para protegerse él, que es lo que siempre quiere, pero sufre mientras lo hace porque lo quería este hombre. Entonces, la verdad que la verdad las actuaciones del actor este que hace Behram son excelentes. Es brutal cómo muestra esa mixtura de sentimientos de estar matando al hombre y estar sufriendo y llorando por hacerlo. Behram recibe un mensaje de Chala diciéndole que están ahí. O sea, Chala sigue todavía protegiéndolo, como dijo, por ahora. Y le avisa, pero Chala no sabe que él está ahí. Él no sabe que ya está ahí adentro y todo. Entonces ahí decide huir. Cuando Doan y Chala entran a la habitación, que entran con una enfermera, ven realmente que el hombre está muerto. La enfermera ve que se da cuenta que está muerto, Doan también lo constata. Y hablan con un médico, el médico le cuenta que tenía Alzheimer, otros problemas respiratorios, como que les parece que fue un cuadro que se quedó dormido, o sea, y se murió dormido. Y ahí Doan dice, no, pero tiene como algo en los músculos del cuello, o sea, Doan se da cuenta y dice, no sé, no, está. Y Chala insiste, no, se ve que fue muerte natural, el médico lo dijo, y Doan dice, no, yo creo que vino Behram, nos ganó, como que nos ganó de mano y vino y lo mató. Y Chala como que no puede creerlo. Y más allá que no puede creerlo, quiere llevar a Doan a que tampoco crea eso. Al salir, Doan distrae a la secretaria y se mete en la computadora para ver quiénes lo visitan a este hombre y descubre el nombre del hijo. Y cuando lo ve, que Chala está mirando, ven que el hijo de este hombre es Gencho, que es el muchacho que es la mano derecha de Behram, uno de la mano derecha que se enamoró de Melek cuando tuvo que cuidarla cuando estuvo secuestrada. Y Chala queda estupefacta de enterarse de eso, porque ella obviamente no sabe nada, queda helada, y entonces ahí Doan llama a Yilmaz y le dice el dato y le pide que averigüe dónde está Gencho porque tiene que hablar con él. Chala todo el tiempo comunicándose con Behram. Hay una escena que está Gencho destruido por la muerte de su padre llorando y Behram al lado llorando a la par, porque realmente está sufriendo por la muerte de ese hombre que a él lo cuidó. Aunque sea una contradicción, se lo ve realmente destruido. Y Chala mensajeándose y le pregunta si él mató a este hombre y él le dice no, que cómo no, que nada que ver, que él está horrible, se siente horrible por lo que pasó. Y bueno, y Chala le cuenta que Doan sospecha de él. Doan también le dice a Chala, este hombre siempre está un paso adelante, tengo que sacarlo del camino. Que eso está un paso adelante, no suena que lo dice como diciendo a alguien le está pasando datos, pero bueno, hay algo como raro. De hecho, en un momento le cuestiona a ella, ¿por qué mandas tantos mensajes y tanto te comunicas con Yilmaz? Él cree que ella está en contacto permanente con Yilmaz porque son los dos abogados. Pero ahí me parece que pone una carita como medio de celos, no sé, no parece de sospecha ni nada, porque de hecho no tiene ni idea ni se imagina que ella está hablando con Behram. Y Chala también le reclama a Behram cuando se comunica por mensaje que no le contó nada lo de Gencho. Ella todo el tiempo está reclamando y se da cuenta que este hombre tiene un montón de secretos y por supuesto cada vez está más disgustada de estar descubriendo con Doan cosas nuevas sobre Behram, que es como supuestamente su hermano, su Abi. Ahora vamos a otra escena que es Didem yendo al café a reencontrarse con Sinan y Alten para chantajearlos. Didem se tuvo que llevar a Majnupa, se ve que para no dejarla sola la deja en el auto. Están en el café y Didem le dice que quiere $2 millones y por supuesto Alten y Sinan saltan ahí como que está loca
Pero hay algo, Sinan la reconoce a Didem y le dice, pero la reconoce como la periodista que apareció en la casa de Chala cuando nos llevaron detenidos. O sea, es lo que él reconoce, no es que sepa que es amiga de Chala. Pero él dice, tú sos la periodista, no sé qué, o sea, está. Ahí como que la reconoce. Y ella le dice que quiere $2 millones y si no, dice, va a mandar esas fotos y él va a estar comprometido y se va a descubrir que él quiso matar a su padre. Y él se pone furioso y dice, no sabes nada, le dice. Porque realmente Sinan no fue el que quiso matar al padre. Aparentemente creemos que no. Todo indicaría que no. Entonces cuando está tan alterado, Alten le dice, salí que yo voy a arreglarme con ella. Él sale y Majnur en un momento decide bajarse del auto, que se siente como ahogada, y se ve que Sinan y Majnur se ven de una vereda a otra, en el medio pasa el tránsito, y se encuentran sus ojos y los dos se súper emocionan. Es una escena preciosa. Yo ya dije, si ya me vieron, de que yo amo esta historia. Es la historia que a mí más me gusta de esta serie. Y se cruzan los ojos y se emocionan. Y Sinan dice, mi amor, mi vida, algo así, mi amor o mi vida. Pero lo dice así para él. Y la verdad que es la primera vez que nos damos cuenta del amor real que Sinan sentía por Majnur, porque yo cuestioné la vez pasada que cuando él estaba en la cárcel escuchando la música de ellos dos, él no demostró, como decir, era el amor de mi vida, no demostró nada. Acá se ve totalmente, se lo ve conmovido y diciendo mi vida, y en ese momento llega al Ten y le dice, ay, mi amor, ya arreglé por 1 millón. Como que Didem al final, pero él está totalmente descolocado y ahí Majnur corre de nuevo al auto y ahí se cortó esa situación. Majnur tiene un flashback después que ve a Sinan, que es cuando ella va, esa escena famosa de hace 25 años, cuando ella va a buscar a Sinan, porque Sinan no fue a buscarla como había prometido y se entera que él se está casando, que Chabush es el sargento que estaba siempre con Lamia Sultán, habla con ella, aparece Tahir, y Tahir, ella le dice, ¿cómo se está casando? Si este es su nieto, señor, ¿qué nieto ni nieto? Le pega, la empuja, y ahí Majnur cae, golpea la barriga y como que se retuerce dolorida. Ella recuerda esa imagen después de haber visto a Sinan. En la noche, Sinan está mirando el agua, ahí están en la mansión afuera, está súper triste y Doan va a hablar con él y trata de ver qué le pasa, pero Sinan no quiere contarle nada. Y ahí Doan, bueno, no le insiste y termina pidiéndole que por favor lo ayude en contra de Behram. Le pide ayuda y Sinan le dice que sí, no le especifica lo que le pide. Chagla le cuenta a Behram que Doan va a buscar a Gencho. Y ella cuando habla con Behram, porque está con él, en un momento le dicen, yo sé que tú tenés un plan para encontrar a Gencho, no sé, algo tenés planeado, pero por favor, le dice, no me cuentes ningún detalle. Yo creo que ella realmente lo que se está conteniendo es de que si sabe detalles se lo va a contar a Behram. O sea, ella misma trata de que Doan no le cuente para no venderlo. Tenemos a Chabush, el sargento, el seguridad de la familia, que habla con Lamia y le cuenta las averiguaciones que hizo sobre Charla y su hermana y le cuenta todo maravilla, que todo el mundo habla maravillas de ella y todo eso, y le cuenta el detalle de ese auto de alta gama que 2x3 la lleva y la trae y que nadie sabe quién está ahí adentro. Por supuesto que esto llama la atención de Lamia y le dice a Chabush que va a ir de sorpresa, le va a caer en la casa a Charla de sorpresa. Que en realidad sabe que Charla está ahí con Doan y todo eso, o sea que no le importa, ella quiere hablar, aunque sea con su hermana, pero ella quiere descubrir cosas de la familia, o sea, de Charla y de la hermana. Bueno, hay una escena bastante simbólica, que todas las mujeres están paradas en sus sillas, en realidad Charla se sienta ahí como que dicen que no, que todas las mujeres tienen que esperar a que lleguen los hombres para sentarse, están todas separadas atrás de las sillas y Chala un poco ahí como que no entiende, la verdad que y como es una chica moderna no le entiende y no le parece bien tampoco que las mujeres esperen a los hombres. De hecho los hombres llegan y Doan dice, ¿qué hacen paradas ahí? No sé qué, y Lamia dice, la tradición, y Doan dice, no, ya esto pasó de época, no sé cuánto. Sinan va a sentarse en la cabecera y Lamia Sultán le dice, no, tú no te sientas ahí, no sé qué. Y enseguida, y Sinan pone una cara pobre y va, se sienta al lado de Alten.
Y ahí Sadet dice, no, hijo, le dice a Doan, tú tienes que sentarte acá. Y las dos súper machistas y malísimas con Sinan. Bueno, es que en realidad Tahir dejó las órdenes de que Doan era su heredero, entonces ella sigue en eso. Y Doan dice, no, 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 yo no me voy a sentar en la cabecera, no, no, para nada, no sé qué. Y va y se sienta al lado de Chala. Y bueno, ellas un poco como que aceptan que es su decisión. Y Sinan como que quedaba ahí un poco más contento. Sinan está en su cuarto mirando una foto de él y Magnur cuando eran jóvenes y tenemos otra imagen de Magnur en su casa con un también como con un cofre con recuerdos. Están los dos como emocionados recordando y se visualizan los dos con ellos jóvenes. O sea, Magnur está como con ella joven y Sinan ve, bueno, al actor que hace del joven y ahí hay como una voz en off como si se estuvieran hablando y ahí nos enteramos que el bebé finalmente falleció. O sea que esa caída, ese golpe por culpa de Tahir hizo que Majnun perdiera al bebé. Por supuesto que Sinan de esto no tiene la menor idea, lo que sí se lo ve súper conmovido y Sinan dice, ojalá nunca hubiera dejado de buscarte. Sinan entra al cuarto del padre, donde está el padre, que está todo con un tema ahí, obviamente por los microbios, tiene toda una separación, pero está Lamia Sultan sentada en el sofá, como ahí mirándolo. Llega Sinan y le muestra la foto y le dice, ¿te acuerdas de esta chica? La cara de Lamia es un poema, o sea que evidentemente Lamia la conoce y sabe todo. Pero le dice, ¿qué pasa con esta foto? Y le dice, ¿te acuerdas que tú me prometiste que la ibas a encontrar? Porque dijiste que tenías que cuidarla porque ella perdió el honor por mi culpa. Entonces le pregunta, Sinan le pregunta a Lamia, ¿me mintieron para hacerme casar con Alten? Y Lamia le dice, no, no, eso fue asunto de tu padre, yo solo obedecí órdenes. Y Sinan dice, nosotros siempre hicimos sacrificios por él, renunciamos a lo que amábamos, él no merece estar aquí, él merece estar en una tumba.